Hola piratas, bienvenidos una tarde más a la nave del saber. Como ya sabemos, en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra comenzaron a llevarse a cabo algunos cambios e inventarse algunas máquinas que revolucionarían completamente el mundo. Y vamos a pasar a partir de ese momento de un sistema de producción manual a otro fabril, es decir, mediante fábricas, a la vez que va a ser un sistema mecanizado, en el cual la mayor parte de los productos van a pasar a fabricarse en lugar de con las manos y con el esfuerzo humano, mediante máquinas. Es decir, a finales del siglo XVIII en Inglaterra se va a comenzar a perfilar el mundo moderno. Ese mundo lleno de máquinas, el cual es el que ahora mismo impera en el sistema productivo. Pero antes de ver todos estos avances tecnológicos, tenemos que entender por qué se van a llevar a cabo en Inglaterra. Va a ser el país que va a liderar este cambio tecnológico tan fundamental para el mundo. Una de las causas más importantes es el sistema político de Inglaterra. Como ya hemos estudiado en unidades anteriores, Inglaterra, la Inglaterra de este siglo, del siglo XVIII, va a tener un sistema parlamentario. Un sistema parlamentario en el cual los burgueses, es decir, los ricos, así como los nobles, van a poder votar y van a poder elaborar leyes en el Parlamento. Es decir, este sistema parlamentario de sufragio censitario, es decir, que solo los que tienen ciertas propiedades, los que son ricos, pueden votar, va a fomentar que a través del Parlamento se aprueben leyes que favorezcan la libertad de empresa, leyes que favorezcan la producción. Es decir, al estar el Parlamento lleno de burgueses, gente que se ha enriquecido vendiendo mediante sus propias empresas, se va a crear un sistema en el cual el Parlamento obviamente va a tener una perspectiva mucho más cercana a los empresarios. Por tanto, muchas de las leyes que se van a aprobar en esta época, como lo que vamos a ver ahora de los cercamientos, los enclosures, van a aprobarse gracias a la actuación del Parlamento. Este sistema político, que ya podemos llamar liberal, va a ser muy cercano a las ideas económicas de Adam Smith, que ya sabemos que es a quien se conoce como padre del liberalismo o del capitalismo. Adam Smith había escrito en su libro de la riqueza de las naciones que el Estado debía intervenir lo menos posible en economía, ya que la economía tendía a autorregularse gracias a esta mano invisible que regulaba, según Adam Smith, el mercado. Pues siguiendo esta perspectiva, el Parlamento inglés va a aprobar leyes que van a favorecer el libre comercio y que van a favorecer, en definitiva, a las empresas británicas, haciendo a la vez que el gobierno, que el Estado inglés, intervenga lo menos posible en economía. De una forma paralela, también Adam Smith había escrito que la división del trabajo facilitaba y aumentaba la productividad. Por lo tanto, esta doctrina también va a ser adoptada por multitud de empresarios ingleses que en sus nuevas fábricas van a empezar a aplicar la división del trabajo. Asimismo, los dominios coloniales ingleses van a acabar siendo tanto una causa como una consecuencia de la industrialización. En este mapa de aquí podemos ver las colonias a principios del siglo XVIII. En esta época no eran muchas, principalmente estaban ubicadas en América y había algunas posesiones a lo largo del mundo, principalmente pequeñas factorías comerciales y algunos enclaves desde los que se comerciaba. No obstante, estos lugares van a estar situados en posiciones muy estratégicas. Si vemos este documento aquí, podemos observar cuáles eran los lugares más habitados del planeta en el año 1700. En primer lugar tenemos al Imperio Qing, situado en China, el cual está no muy lejos de las posesiones coloniales que Inglaterra tenía en India. Y en segundo lugar tenemos al Imperio Mogol, es decir, al imperio que todavía estaba controlando la mayor parte de India, mientras que los ingleses a su vez están ya controlando parte de India. Tan solo contando estos dos imperios representan el 50% de la población mundial en el año 1700. Las posesiones coloniales inglesas van a estar situadas muy cerca de estas dos posesiones, a las cuales tenemos que sumar el continente europeo, que está a tiro de piedra de Inglaterra. Con lo cual, Inglaterra va a tener acceso a aproximadamente 3
3/4 partes de la población mundial, a las cuales le va a poder vender todos sus productos. Estas colonias, sobre todo las colonias americanas, indias, van a aportarle a Inglaterra numerosas materias primas que no se encontraban en Europa, como por ejemplo el caucho o como por ejemplo el algodón, que van a ser fundamentales para la economía inglesa durante la Revolución Industrial. Y efectivamente estas posesiones coloniales van a acabar siendo tanto una causa como una consecuencia, porque como podemos ver en este otro mapa, fechado en el año 1920, aproximadamente unos 220 años después del primer mapa, Inglaterra pasó a ser el mayor imperio que ha conocido el mundo. Podemos ver que además de todo Canadá y muchas posesiones en el Caribe, su dominio de África se extiende desde el norte hasta el sur, así como controla toda la India y posee otras islas por los océanos Índicos y Pacífico. Inglaterra acaba teniendo acceso a todos los mercados del mundo y convirtiéndose en el imperio colonial más potente de su época. Además, Inglaterra posee muchísimos ríos, tal y como podemos observar en este mapa de aquí. Los ríos ingleses, a diferencia de otros ríos, como por ejemplo los españoles, van a llevar muchísimo agua y van a tener un caudal muy regular durante todo el año. Esto va a permitir que la primera energía que se aplique durante la Revolución Industrial en Inglaterra sea la energía hidráulica, que mediante molinos va a mover las máquinas del sector textil. Además, Inglaterra va a ser un país con muchísima suerte, ya que una vez más podemos ver en este mapa la gran abundancia de minas de carbón mineral que existía en esta isla. En otros países el carbón mineral o bien apenas se encontraba o bien, como en el caso de España, había poco y además de mala calidad. Por lo tanto, Inglaterra va a tener una serie de factores humanos que propician la revolución industrial, así como otros factores naturales, tales como los ríos o el carbón, que van a propiciar que la revolución industrial se produzca aquí y no en otro lugar. Pero la revolución industrial comienza con una revolución mucho más silenciosa, la revolución agraria. La revolución agraria no es sino una consecuencia de las ideas racionalizadoras que había introducido la Ilustración, que había arraigado muy fuerte en Inglaterra. A partir de ahora, el sistema de producción agrícola va a racionalizarse, es decir, se va a hacer más eficiente gracias a que se va a aplicar la lógica. Y esta lógica va a provocar que aumente la productividad, así como la calidad de los productos que pueden cultivarse en Inglaterra. Un hecho muy importante que se produce en esta época es la sustitución de los open fields o campos abiertos por los enclosures o cercamientos, campos cerrados. Hasta ahora el sistema agrario en la mayor parte de Europa estaba basado en los open fields. En los open fields la mayor parte de las tierras de un pueblo eran tierras comunales, es decir, pertenecían a todo el pueblo en su conjunto. No tenían cada una de las tierras un único propietario. Al ser tierras comunales, las decisiones sobre lo que se iba a cultivar se tomaban en asamblea, se tomaban todos juntos. Es decir, todo el pueblo votaba qué era lo que se iba a cultivar. Tenemos que pensar que estamos en la época, en los siglos XVII, XVIII, principios del XIX, en la cual la mayor parte de la población es analfabeta y apenas tiene conocimientos. Por lo tanto, a la hora de decidir qué van a cultivar, van a apostar siempre por lo seguro, por lo conocido. Aunque sean unas especies que tienen poco valor económico o cuyo rendimiento es muy pequeño. Es de lo poco que saben cultivar y no se van a arriesgar a tomar decisiones nuevas. Estas son las limitaciones de este sistema de open fields. Al tratarse tierras comunales, los beneficios también se reparten entre todos, lo que no incentiva que muchos miembros de esta comunidad se esfuercen, ya que si ellos no trabajan o no se esfuerzan como el resto de la comunidad, si se va a esforzar, ellos van a recibir exactamente lo mismo. Durante esta época van a comenzar a aprobarse en Inglaterra una serie de leyes que van a permitir los cercamientos. Esto es, que las tierras se puedan vallar. Muchos nobles, muchos burgueses, mucha gente que se ha enriquecido va a comprar estas tierras y las va a cercar. Al cercarlas ya pasan a ser, y haberlas comprado, pasan a ser exclusivamente suyas. Y queda perfectamente claro dónde está la tierra comunal, que pertenece a los demás, y dónde está la suya, de la cual ellos se van a quedar, al ser exclusivamente suya,
con todos los rendimientos. Estos empresarios, estos burgueses, van a comenzar a invertir en las tierras, como por ejemplo a invertir para mejorar su calidad, abonándolas. También van a comenzar a invertir, por ejemplo, incluyendo sistemas de regadío. También van a comenzar a invertir comprando nuevas semillas que les permitan realizar nuevas plantaciones. Plantaciones de productos que tengan un mayor valor económico y con los cuales puedan ganar más dinero. Además, el sistema clásico de barbecho se va a sustituir por el sistema Norfolk. En el barbecho, como ya sabemos, la tierra se dividía en 3 partes, u hojas. El primer año se plantaba cereal, el segundo año se plantaban leguminosas, normalmente judías, y el tercer año la tierra se dejaba en repocho. Y el tercer año la tierra se dejaba en reposo, en barbecho, de forma que se recuperase. Pues bien, se va a crear un nuevo sistema en el cual la tierra se va a dividir en 4 y nunca va a descansar. Y a pesar de que la tierra no descanse, se le va a buscar un aprovechamiento. En el sistema Norfolk, en el primer año se va a plantar trigo. En el segundo año se van a plantar nabos. En el tercer año, en el cual la tierra empieza a estar más gastada, más agotada, se va a plantar cebada, que necesita menos cantidad de materia orgánica que los nabos y el trigo. Y finalmente, el cuarto año se va a plantar trébol. El trébol es una planta que nitrogena la tierra, es decir, que coge nitrógeno atmosférico y lo fija en la tierra, de forma que ayuda a regenerarla. Esto que se va a descubrir durante esta época va a ser la base de la mayor parte de los fertilizantes que se van a utilizar durante el siglo XIX, que van a contribuir a nitrogenar la tierra. Fertilizantes como por ejemplo el guano, que está compuesto por excrementos de aves que se va a traer de latitudes principalmente nórdicas y cercanas a la Antártida y que son ricas en potasio y nitrógeno y van a contribuir a regenerar la tierra. Pues bien, con este ciclo la tierra no descansa nunca porque este trébol, además por supuesto de añadir nitrógeno a la tierra, va a poder ser aprovechado para que los animales, como por ejemplo las vacas, lo coman. Pues en esta época en Europa van a comenzar a plantarse en gran cantidad nuevas especies vegetales, principalmente introducidas desde América, como el maíz y la patata, que van a ser fundamentales para Europa. De hecho, en este mapa de aquí podemos observar cómo era el cultivo de patatas en el siglo XIX y podemos ver su importancia fundamental, por ejemplo, en zonas como Alemania y Polonia. De hecho, la patata era tan importante en los países del norte de Europa que Irlanda, cuando sufrió la crisis de la patata debido a una enfermedad que afectó a los cultivos de patata a mediados del siglo XIX, Irlanda perdió aproximadamente la mitad de su población. Entre los que murieron debido a la hambruna que se produjo por la crisis de la patata y los que se vieron forzados a emigrar porque se estaban literalmente muriendo de hambre. Por lo tanto, estos nuevos cultivos van a ser fundamentales y además dan unos rendimientos brutales. Un campo de patatas necesita poquísima, con una tierra bastante mala, ya es suficiente para que crezcan las patatas. De ahí viene la expresión, cuando una tierra no es muy buena, que parece un patatal porque está lleno de agujeros y saltos y piedras, y aún así se pueden cultivar patatas. Pues estos alimentos van a permitir un despegue de la población europea que va a multiplicarse, como vamos a ver un poquito más tarde, muchísimo durante esta época. Y además se va a producir la mecanización del campo. Vamos a pasar de tener un sistema de producción agraria completamente manual, en el cual va a haber unas herramientas muy rudimentarias y exclusivamente animales, a un sistema mecanizado. Es decir, podemos ver aquí uno de los arados más primitivos, que básicamente consistían en 2 palos clavados entre sí y una cuchilla que abría el surco en el cual posteriormente se echaban las semillas. Esto se va a mejorar, por ejemplo, con el arado Rotherham. El arado Rotherham va a tener una vertedera de hierro que va a permitir cavar muchísimo más profundamente, removiendo la tierra de forma que se oxigena mucho más y además con un menor esfuerzo también para los animales. Y estas mejoras agrarias se van a aplicar para todo. Por ejemplo, las cosechas manuales necesitaban una ingente cantidad de personas, lo cual provocaba que los precios de los alimentos fueran altísimos. Esto se va a mejorar mediante máquinas movidas por vapor y posteriormente por petróleo que permiten una cosecha muchísimo más rápida. Pues la revolución agraria va a permitir
permitir un cambio absoluto en la tendencia demográfica europea. Es lo que se conoce como la teoría de la transición demográfica. La teoría de la transición demográfica explica el cambio desde el régimen demográfico antiguo, caracterizado por unas tasas de natalidad y de mortalidad altísimas, hasta el régimen demográfico moderno, caracterizado por unas tasas de natalidad y de mortalidad muy bajas. Expliquémoslo. La teoría de la transición demográfica está compuesta de 4 etapas. La primera se conoce como régimen antiguo y está caracterizada por unas tasas de natalidad y de mortalidad muy altas, de entre un 45 y un 50 por mil. En el régimen antiguo, la tasa de mortalidad va a describir una serie de ondulaciones. Estas ondulaciones van a tener una serie de picos en los cuales aumenta la mortalidad. Y esto se debe a lo que se conoce como crisis de subsistencia. Las crisis de subsistencia van a ser periodos de escasez de alimentos, que tienen como consecuencia que aumente la mortalidad, que muera más gente. Estas crisis de subsistencia se pueden producir, por ejemplo, en las continuas guerras que existían antes de esta época. Estas crisis de subsistencia también pueden estar ocasionados por malas cosechas que se deben a plagas. Va a haber gente que va a morir de hambre y muchos otros no van a morir directamente de hambre porque van a poder comer lo suficiente para sobrevivir, pero van a estar más débiles. Por lo tanto, cuando venga una epidemia de gripe, cuando venga una epidemia de cólera o cualquier otra epidemia, esta gente que está debilitada porque está comiendo menos de lo que debería, va a morir en masa. Acompañando a una altísima tasa de mortalidad, va a venir una altísima tasa de natalidad. Esto se va a deber a que no existen métodos anticonceptivos, pero también por otro lado se debe a que muchísima gente sabe que muchos de sus hijos no van a alcanzar la edad adulta. Es decir, cuando lo normal era tener 6 niños, era porque seguramente 3 de ellos podrían morir antes de alcanzar los 3 años. Con estas tasas de natalidad y mortalidad tan altas, la población crecía muy poco. El ritmo de crecimiento de población es muy lento. Cuando pasamos a la primera fase, comienza a caer la tasa de mortalidad. Esto se debe principalmente a la revolución agraria, que va a permitir que la gente esté mejor alimentada, y también a todas las mejoras higiénicas y a todas las mejoras sanitarias que van a producirse durante el siglo XIX. Mejoras sanitarias como por ejemplo el descubrimiento de la penicilina o la implantación de vacunas, y mejoras higiénicas como por ejemplo el uso masivo del jabón. La gente va a comenzar a ducharse más, va a pasar a lo mejor de ducharse una vez al mes a ducharse una vez a la semana, y va a empezar a lavarse mucha gente las manos antes de cocinar, o por ejemplo los médicos van a empezar a lavarse las manos antes de realizar una operación. Así que estas mejoras sanitarias e higiénicas, así como la mejora en la alimentación, hace que en primer lugar caiga la mortalidad. Un tiempo después la gente se comienza a dar cuenta de que tienen 6 niños y ya no se les mueren 3, sino que ahora les sobreviven 4 o 5 niños, con lo cual comienzan a tener menos hijos. Comienza entonces la segunda fase. En esta segunda fase de la revolución demográfica es cuando la natalidad comienza a caer. Y comienza a caer lentamente hasta que en el régimen moderno natalidad y mortalidad prácticamente se solapan. Pero se solapan con unos índices muy bajos, de en torno al 10 por 1000. Esto se debe a que ahora, en la actualidad, en el régimen moderno, nacen muy pocos niños, pero a la vez muere poca gente, porque la mayor parte de la población alcanza la edad adulta, alcanza la tercera edad y mueren en unos porcentajes que más o menos se equiparan a los índices de natalidad. Pues bien, estos cambios van a ser los que han producido que a partir del año 1800 la población mundial haya crecido a un ritmo brutal. En este gráfico podemos ver la población mundial en los últimos 10.000 años, y no será sino a partir del siglo XIX cuando la población experimente un crecimiento increíble. Desde unos ritmos bastante bajos, desde una población bastante controlada hasta este siglo XIX, será a partir de ese momento, debido a la revolución industrial y todos los cambios sanitarios, higiénicos y alimentarios que incluya, cuando la población de nuestro planeta se desboque. Así que con esto llegamos al final de este vídeo. ¿Que pensabais que me iba a ir sin un chistecito? ¿Que eso pensabais? Pues claro que no, vamos a tener un chistecito
¿Qué hay que preparar? Preparar las entendederas, que voy. Van dos vecinas muy cotillas y se encuentran por la calle. Y le dice una a la otra, pero Pascasia, ¿ayer estuviste enferma? Y le dice, no lo estuve. Pero si yo vi un médico que salía de tu casa, ¿cómo que no? Y le dice Pascasia, bueno, pues yo vi salir un general de tu casa y eso no significa que estés en guerra.